A ver, analicemos esta definición. Dice que cuando la mercadería sale de mi país a otro país, se llama exportación. Cuando la mercadería entra de otro país al mío, se llama importación. ¿Cuáles son materias primas? ¿No es cierto? Son aquellos productos que todavía no han sido transformados, que por ahí le llaman, digamos, están todavía en estado virgen. Y los productos con valor agregado son aquellos productos que ya han sido transformados, ¿cierto? Por ejemplo, una tabla que se hizo silla, ¿no es cierto? Ese es el valor agregado. La tabla vale 100 bolivianos y la silla vale 300, digamos. Entonces, al transformarlo, le estoy agregando valor. Entonces, esas son, ese, digamos, es la definición de comercio exterior, ¿no es cierto? Que son esas transacciones mercantiles que realizan las empresas de distintos países, tanto en exportaciones como en importaciones, y de materias primas o de productos terminados, tanto como de ida como de vuelta. Ahora, eh, ¿yo puedo llevar cualquier producto a cualquier país? No, es decir, tiene que haber primero los convenios, ¿no es cierto? Bilaterales o multilaterales entre países que negocien, digamos, este intercambio de productos, ¿no? Bolivia forma parte de muchos convenios, tanto bilaterales que de país a país, o multilaterales que son muchos países, digamos, al mismo tiempo que participan del mismo convenio, ¿no? Por ejemplo, la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, Mercosur, Mercado Común del Sur, etcétera. Bien, ahora, ¿cualquier persona puede exportar? No. Uno tiene que tener permiso, ¿no es cierto?, para poder exportar. Hay que hacer un trámite, ¿no es cierto?, ante el ministerio. Y bueno, eso se lo puede hacer, digamos, una agencia aduanera o un abogado. Le piden cierta documentación que acredite, digamos, que su empresa está legalmente establecida, le piden su balance de apertura, sus impuestos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, eh, lógicamente al final le dan un carnet, ¿no es cierto?, donde ya, digamos, usted puede ser exportador, ¿no es cierto? Y seguramente ya está inscrito también en la CADE, que es la Cámara, digamos, de Exportadores. Claro que si usted quiere mandar una muestra, ¿no es cierto? Una muestra puede ser hasta un valor, digamos, de unos $1000, y ya la factura le pone sin valor comercial, y usted no necesita, digamos, tener permiso para enviar esa mercadería porque usted no está vendiendo, usted está enviando, digamos, sin valor comercial, es decir, está dando para que pruebe, digamos, esa muestra a un cliente que usted tiene en el exterior, ¿no? Porque ya decíamos, digamos, que en la industria es difícil que una empresa le compre 100 toneladas, 200, si no, digamos, prueba, digamos, las características de esa materia prima, con el ajuste de sus máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, usted puede enviarlo, digamos, sin valor comercial, sin tener ese documento, pero si quiere con valor comercial, ¿no es cierto?, ya tiene que tener el permiso para ser exportador. Ah, ahora, ¿cómo se hace una negociación? Se puede hacer a través de fax, del teléfono, internet, personal, de envío de proforma. O sea, hoy, digamos, con la tecnología, ¿no es cierto?, y la globalización, lógicamente que se hace ya más fácil, digamos, esta comunicación entre comprador y vendedor para poder realizar un convenio, ¿no?, de compra-venta. Ahora, siempre que nosotros vamos a hacer una cotización internacional, al precio tenemos que agregarle un Incoterm. ¿Qué es un Incoterm? Es una abreviatura que define un conjunto de reglas internacionales que se adoptan para la correcta interpretación de los términos de cotización o compra en el mercado internacional. Y su utilización es de carácter universal y presenta obligaciones claras para vendedores y compradores, ¿cierto? Porque de lo contrario, un país puede tener una costumbre, otro país, otra costumbre, y entonces pueden haber problemas, digamos, en, ese compromiso que hemos hecho en lo que se refiere al precio. Entonces, esta condición, que en realidad Incoterm son, en castellano, quiere decir términos comerciales internacionales, pues son abreviaturas de siglas en inglés. Hay una serie de Incoterm. ¿Quién administra estos Incoterm? La Cámara de Comercio Internacional, ¿no es cierto? Es la que genera, elabora estos, estos Incoterm. Hay muchos Incoterm, entre los que más se usan, por ejemplo, el Legor quiere decir
puesto en fábrica, que usted está vendiendo en su fábrica, y viene el cliente de Argentina, de Europa o Estados Unidos y se lo lleva, digamos, él paga el transporte, paga todo. Por ejemplo, otro término, otra condición que se usa mucho, por ejemplo, es el FOB, que es el free on board, o sea, libre a bordo, puesto a bordo, libre a bordo, puesto, desembarque convenido. Por ejemplo, un FOB, digamos, Puerto Arica, Chile, digamos. Quiere decir que yo me estoy comprometiendo a llevar a la mercadería y ponerlo en el puerto, digamos, del Parque de Chile, ahí al ladito, digamos, del barco. Llega el barco y si llegó y el barco y paró en el muelle y la mercadería está ahí, digamos, a 2 cuadras dentro del muelle, yo tengo que pagar ese transporte, digamos, donde está la mercadería hasta donde está el barco, ¿cierto? Todo eso que está ahí en el puerto, o sea, los costos son más altos que fuera del puerto. Entonces, ahí no hay que yo te dije que traerlo más acasito, que ya lo puse en el puerto, que hacer lo que avance el barco. No, tiene que ser donde paró el barco, yo tengo que ir con la mercadería de ahí, ¿no es cierto? Y cargarla. O sea, el barco saca su brazo, su grúa, ¿no es cierto? Y mete la mercadería, mete su contenedor de 40 pies, mete su contenedor de 20 pies, que son esas cajas metálicas grandes, ¿no es cierto? Y así. Después tenemos el Incoterm SIB, que quiere decir SIB, digamos, Arica, Chile. Quiere decir que yo, vendedor, lo estoy poniendo en el puerto de Arica, Chile, y estoy pagando todo lo que son el costo de transporte, el seguro, el flete, etcétera, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos términos le da una condición exacta, ¿no? Entonces, no hay lugar, digamos, a la discusión, ¿no? Que yo te dije más allácito, más acasito, no. Eh, Luego, hay los documentos de garantía. El documento de garantía que se usa más en el mundo es la carta de crédito. La carta de crédito o crédito documentario o crédito solamente, ¿no es cierto? Es el documento que garantiza, que más se usa, digamos, más usado en el mundo y que garantiza, digamos, una operación internacional. Hay otros documentos, por ahí, digamos, si vendemos al crédito a 30 días, 60, 90, puede ser, digamos, una boleta de garantía, ¿no es cierto? Para va a asegurarse porque estoy vendiendo al crédito. Luego vamos a analizar la carta de crédito. También tenemos otro ítem que son los documentos que acompañan a la mercadería. Una mercadería cuando va de un país a otro tiene que tener cierta documentación, ¿no? Hay algunas documentaciones que son documentaciones básicas, como la que muestra, como la que nos está mostrando, por ejemplo, Ariel en esta lámina. Uno de los documentos dice, por ejemplo, la lista de empaque. O sea, la lista de empaque es una lista donde estamos indicando todo lo que estamos mandando y esa es emitida entonces por la empresa exportadora, ¿no? O lo que le llaman los gringos el packing list. Otra es la factura de exportación, es decir, a la factura que estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos una factura interna, le ponemos factura nomás, pero si es para vender al exterior, debe decir factura de exportación, porque después yo con esa factura tengo que cobrarle, digamos, al Estado los impuestos, porque no se puede exportar impuestos. Entonces, el Estado después me va a devolver ese 3,5% de ese volumen de dinero que yo he exportado. El certificado de origen es otro documento. El certificado de origen es un documento, digamos, que acredita de dónde es la mercadería, ¿cierto? Esto es emitido, digamos, por el Ministerio de Industria, es que le dan unos formularios y la empresa que va a exportar es la que la llena. El certificado de origen es como una declaración jurada, digamos, ¿no? Ustedes dirán, pero profesor, o sea, se entiende que si yo estoy exportando desde Santa Cruz la mercadería boliviana, no necesariamente. Puede ser un empresario, digamos, argentino que traiga una mercadería a Bolivia y de Bolivia la está exportando. ¿Y cuál es el problema? Puede haber problema, ¿no? Depende del relacionamiento que tenga con los países. Le decía al otro grupo, por ahí en algún momento, por ejemplo, Perú no le cobraba arancel a Bolivia por el algodón boliviano que entraba al Perú y sí, digamos, le cobraba al algodón argentino. Entonces a un empresario peruano le convenía más importar el algodón boliviano y que el algodón argentino a igualdad de calidades porque le iba a salir más barato porque no iba a pagar el arancel de ingreso al país de Perú. Entonces, puede haber, digamos, por ahí alguna corrupción entre empresarios y que traiga un empresario argentino su algodón, digamos, a Santa Cruz y de Santa Cruz se lo lleve al Perú. Bueno, pero ¿qué problema tendría? Sí, porque puede ser que Perú le esté dando un cupo, digamos, a Bolivia.
para su producción nacional, y no puede ser que venga, digamos, una producción de otro país y le esté ganando, digamos, ese cupo a un empresario, a un productor boliviano. Bueno, eh, después tenemos una serie, ¿no es cierto?, de documentos que lógicamente la obtención del documento de transporte, por ejemplo, donde yo embarco la mercadería, si es en avión, por tren, ¿no es cierto?, por camión, cada uno de estos medios de transporte me tiene que dar un certificado que acredita, ¿no es cierto?, que él ha recibido la mercadería para llevarla de un lugar a otro, ¿no? Y depende del medio, lleva su nombre, ¿no? Si es por avión, guía aérea, si es por barco, el conocimiento del barco marítimo y así sucesivamente. Bueno, independiente de los nombres, es un documento importante. Nos saltamos la póliza de exportación. La póliza de exportación, por ejemplo, es un documento, pero importantísimo, ¿no? Si, por ejemplo, está entrando una mercadería y lo para, digamos, a ese camión la policía aduanera, digamos, seguramente lo primero que le va a pedir es su documento, a ver, su póliza le va a decir. Y si no tiene, quiere decir que él ha entrado sin pagar. Eso es contrabando, ¿no? Le quitan la mercadería, le quitan el camión, lo detienen, etc. Entonces, este, hay mucha documentación, ¿no es cierto?, que tiene que acompañar la mercadería para que se mueva, para que se mueva de un lugar a otro, de un país a otro, ¿no? Hay alguna que es, digamos, sí, de condición, digamos, de exigencia de cada país en función a qué municipio está yendo, y otra depende, digamos, de las necesidades entre el vendedor y el vendedor, ponerse de acuerdo. De todas maneras, nunca aceptemos nosotros entregar un documento si no lo podemos conseguir. ¿Listo? Nunca aceptemos nosotros entregar un documento, enviar un documento si no lo vamos a poder conseguir, ¿no? Porque si lo aceptamos y no lo incluimos, digamos, no lo enviamos ese documento, quiere decir que nosotros no estamos cumpliendo con lo que nos hemos comprometido. Porque cuando hemos hecho el negocio, comprador y vendedor, nos hemos comprometido, ¿no? En todos los términos, el precio, la cantidad, la fecha de embarque, la fecha de vencimiento de la carta de crédito, la cantidad, etcétera, todo, digamos, ¿no? Y lo hemos asentado en un documento que se llama un contrato, etcétera. Entonces, si nosotros no cumplimos con lo que está en el contrato, quiere decir que estamos incumpliendo y por lo tanto el cliente si quiere nos paga y si quiere no nos paga. Entonces, por lo tanto, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y hay otra serie de documentos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, un certificado sanitario, si es algún ser vivo, alguna planta, etcétera, un fitosanitario y así. Bien, después hay otro concepto aquí que se lo conoce como mercadería en tránsito, para el caso, digamos, de la mercadería boliviana, cuando vamos a ir, por ejemplo, a la Comunidad Económica Europea o a Estados Unidos, porque no lo tenemos de vecinos. Entonces, para llegar a esos destinos tenemos que pasar por otro territorio. Eso es lo que se conoce como mercadería en tránsito. ¿Qué es la mercadería en tránsito? Es una mercadería que está pasando por un lugar que no es su destino final. Pero no porque no es su destino final voy a pasar nomás. No, me dice, venga, señora, ahí me tienen que ir donde más la aduana, ¿no? Tengo que desaduanizar y después aduanizar para que salga la mercadería, por lo tanto tengo que contratar una empresa aduanera para que me haga todos estos trámites, ¿cierto? Eso quiere decir una mercadería en tránsito, es una mercadería que está pasando por un lugar que no es su destino final, pero no porque no sea destino final, yo no voy a hacer documentación, tengo que hacer, y donde más me piden documentos. Bien, eh, hay alguna definición, digamos, aquí de la carta de crédito, una explicación larga que ustedes la van a leer. Sin embargo, nosotros vamos a leer un pedacito, un contenido básico, que dice que es un compromiso escrito, asumido por un banco, de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma de dinero indicado, dentro de determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados. Bien, esa es la carta de crédito. ¿Quién la emite la carta de crédito? La carta de crédito la emite el banco. Este, por lo tanto, digamos, el banco es el que responde, digamos, es el que garantiza a que al vendedor le llegue el dinero y que al comprador le llegue la mercadería. ¿Sí? Es el que garantiza, digamos, a ambos, tanto al comprador como al importador, se cumpla lo que ellos han pactado.
seguramente antes de, digamos, de que aparezca la carta de crédito, emitida por el banco, la cosa, digamos, era complicada, ¿no? Porque, por ejemplo, Raúl Parada Urenda, que está en Santa Cruz, le iba a exportar, digamos, a Alejandro Mamani, que está en Estados Unidos. Entonces, Raúl le decía, Alejandro, mandame la plata. Y Alejandro le decía, no, mándame la mercadería, yo te mando la plata, ¿no? A no ser salvo, digamos, que sea muy conocido y tenga mucha confianza, ¿no es cierto? O por ahí, digamos, yo estoy exportando a mi misma empresa porque tengo, digamos, un grupo empresarial, etcétera, ¿no? Entonces, sí, se complicaba, digamos, ¿cierto? O terminaban los dos yendo a un lugar, digamos, ¿no? Si era por ahí, digamos, le decía a Raúl, pues, vámonos hasta el puerto de Arica, ahí te entrego la mercadería. Entonces, Alejandro se iba con la plata, digamos, hasta Chile, hasta el puerto, y Raúl se iba con la mercadería y ahí hacían el intercambio. Hoy eso no sucede, digamos, con el documento de la carta de crédito, ¿no? Ustedes desde aquí, por ahí hasta sin conocer la misma reputación, digamos, económica, etcétera, es decir, porque ya es el banco, digamos, ¿no? El que está garantizando esa opinión. Por eso uno siempre debe exigir un banco de primera línea. ¿Qué quiere decir un banco de primera línea? Digamos, un banco pues que esté, digamos, en su estado financiero, etcétera, digamos, que no esté blandengue, digamos, que no vaya a quebrar mañana, ¿cierto? Bien. Eh, Ahora, esa carta de crédito, ¿qué incluye? En esa carta de crédito hay una serie de datos, ¿cierto? Que hay que llenar, como ser el nombre y dirección del ordenante, del beneficiario, el monto de la carta, el nombre y dirección. Ahí vemos, digamos, una lámina que nos está mostrando Ariel, ¿no es cierto? Nombre y dirección del ordenante. ¿Quién es el ordenante? Es el que compra. ¿Y quién es el beneficiario? El que vende. El monto de la carta de crédito. El monto de la carta de crédito, digamos, la el Código de Comercio Exterior reconoce, no podemos pasar nosotros por encima y por debajo por un 5%, porque a veces, digamos, no se puede mandar, digamos, exactamente la cifra, ¿no? Porque, digamos, estoy portando vaca viva, digamos, no puedo portar 100 vacas y media vivas, ¿no? Son 100 o son 101, digamos, ¿no? Y a veces, entonces, pero siempre es mejor, digamos, estar un poquito por debajo, nos podemos pasar, pero no más del 5%, que por norma el cliente tiene que reconocer. Luego, digamos, que es el conocimiento de embarque, ¿no es cierto? Depende, que es la factura que nos va a dar la empresa que va a llevar la mercadería. Ahí dice conocimiento del embarque porque se refiere, digamos, a un barco, ¿no es cierto? O guía aérea, si es un avión, etcétera, ¿no? La factura, es decir, todos los documentos que nos hemos comprometido van a aparecer ahí en la carta de crédito, ¿no? El certificado de seguro, el punto de salida, la fecha de vencimiento en la carta de crédito. ¿Cuál es la fecha de vencimiento? Si la fecha de vencimiento, digamos, es el 10, ¿cuánto es ahora? 16, digamos, si yo mañana llevo al banco toda la documentación, ya quiere decir que no cumplí porque era hasta hoy día. El banco me recibe los documentos, me ponen un sello de conformidad. Y al cliente, si quiere me paga y si no quiere no me paga porque yo no he cumplido, digamos, con lo que me he comprometido. Después dice descripción de la mercadería, hay que detallar ahí qué es la mercadería que estamos exportando, tipos de carta de crédito. En realidad hay como, digamos, clasificación general, hay dos tipos de carta de crédito. La carta de crédito irrevocable confirmada y la carta de crédito irrevocable no confirmada. ¿Qué quiere decir irrevocable? Irrevocable quiere decir que una vez, digamos, lo que hemos pactado, ¿no es cierto?, en ese convenio, en ese contrato que hemos hecho, ninguno podemos modificar nada de forma unilateral si no lo hacemos a través del banco, ¿sí? Que eso se conoce como una enmienda, digamos. Por ahí, digamos, nos hemos comprometido de embarcar ahora, pero sucede que hay un bloqueo en el camino y ya han dicho los bloqueadores que van a estar, digamos, 10 días. Entonces yo lo llamo de aquí al comprador y le digo, mira, no voy a poder embarcar porque aquí en el país hay unos bloqueadores y dice que van a estar 10 días. Y entonces, ¿será que me podés dar 10 días más? Y si él me dice, bueno, él le va a incluir a su banco que me está dando 10 días y el banco me avisa a mí con una nota, un adendo, me dice, señor cliente, tal cosa, usted tiene 10 días más. Eso es lo que se llama una enmienda, es decir, una modificación a algo pactado. Eh,
decías que hay dos tipos que carta de crédito. Hay otras cartas de crédito especiales un montón, ¿no? Pero son, digamos, algunas variaciones a esa carta principal. Entonces, una es irrevocable y confirmada. Irrevocable es eso, que no puede modificar de forma unilateral nada, ninguna de las partes. Y confirmada es que el banco el banco que la confirma la carta de crédito, inmediatamente adquiere la responsabilidad de codeudor, porque yo tengo que pagar para que un banco me confirme. Si esa carta de crédito vino del Perú, digamos, y yo le pedí que el banco responsable, por ejemplo, sea el Mercantil Santa Cruz, al Mercantil Santa Cruz le van a pagar por avisarme, digamos, que ya llegó la carta de crédito, pero yo también le puedo pedir a él que la confirme y el banco me dirá, me cobra tanto, yo veré si es muy caro, digamos, o si no buscaré otro banco, el Banco Sol, el Banco Ganadero, el Banco Nacional, no sé, ¿cierto? Quiere decir que la confirmación, una carta de crédito confirmada, quiere decir que el banco, ¿no es cierto?, se hace corresponsable de la deuda. Quiere decir que ya yo tengo dos deudores aquí, ¿no? Si yo soy el exportador. Me está debiendo el banco, digamos, en este caso del Perú, que es el que aperturó la carta de crédito, y el banco de aquí. Si la carta de crédito es al contado, yo voy de aquí después que he exportado, que he enviado la documentación al banco, voy a las 72 horas y le digo al banco que me pague, el banco de aquí, Mercantil Santa Cruz, y me dice, por ejemplo, no, yo todavía no he recibido la plata del Banco del Perú, él a mí me paga y él después se tiene que hacer pagar por eso. Eso quiere decir la confirmación. Entonces, yo siempre debo de confirmar, porque si tengo algún problema me va a ser difícil irme, digamos, a la Lima, Perú. Sin embargo, para mí es más fácil, digamos, pelear y reclamar lo que es mío aquí en mi plaza, digamos, aquí en Santa Cruz. Le haré huelga, no sé, pues no, pero es más fácil, ¿sí? Y lógicamente que eso tiene un costo. Y el otro tipo de carta de crédito es la carta de crédito irrevocable y no confirmada. No confirmada quiere decir que solamente el que me debe es el banco aperturador. Siempre es bueno trabajar, digamos, una carta de crédito irrevocable y no confirmada. Ahora, si en la carta de crédito dice, no dice la palabra irrevocable, quiere decir que esa carta de crédito es revocable. ¿Qué quiere decir revocable? Que cualquiera de las dos partes de manera individual puede modificar. Imagínense que le modifiquen el precio. Prácticamente ese tipo de carta de crédito ya no hay, ya ni me ofertan los bancos, salvo, digamos, que sea mi misma empresa que yo le esté mandando en otros lugares, etc. Entonces, nosotros siempre debemos trabajar con una carta de crédito confirmada y revocable. Hay cartas de crédito especiales, otras, un montón, carta con sello verde, con sello rojo, carta transparente. No vamos a entrar en esos detalles. También hay la carta de crédito doméstica. La carta de crédito doméstica es, digamos, lo mismo, se hace con el mismo banco, ¿no es cierto? Lógicamente que hay menos cantidad de papeles, no va a haber pólizas porque no va a ir a tu lado. Sí, espérame, mamita, estoy aquí. Entonces, también hay esa carta de crédito doméstica, ¿no? Por ejemplo, yo quiero enviar, digamos, una mercadería de aquí a Oruro, por ejemplo. Entonces le pido que lo hagamos con carta de crédito. El cliente que está allá hace su apertura, digamos, en el Banco Nacional que hay allá y que hay aquí. Y entonces yo aquí acredito con el certificado de que yo embarqué la mercadería y le presento al banco y entonces el banco me paga porque yo estoy acreditando que ya la mercadería fue despachada con el documento que me dio el transportista de que recibió la mercadería para llevarla de Santa Cruz a La Paz. Es decir, hay mercadería para el comercio exterior, perdón, hay carta de crédito para el comercio exterior, pero también hay, digamos, para el mercado nacional. Ahora, ¿cuáles son las partes que intervienen en una carta de crédito? ¿Quiénes las ofrecen? Que son los bancos. ¿Quiénes las usan? Que son el comprador y el vendedor. Y esto también se lo conoce como el ordenante
El ordenante es el que apertura la carta de crédito, el que abre la carta de crédito, el que solicita la carta de crédito, el que ordena. Por eso se llama ordenante, que es el comprador. En este caso sería el que está el Perú, porque en el ejercicio estamos haciendo que aquí de Bolivia estamos despachando una mercadería, entonces nosotros somos los exportadores y de allá es el importador. Ahora, ¿quién es el beneficiario? El beneficiario es el vendedor, porque para él está viniendo la carta de crédito, es el que se está beneficiando. Se llama beneficiario, se llama vendedor, se llama exportador. Por aquí algunos libros le llaman una cosa, una revista especializada a otra, por eso mencionamos todos los nombres. Y lógicamente los bancos, ¿no? Los bancos. El banco abridor, el banco aperturador, el banco que emite es el banco que la elabora la carta de crédito. En este caso sería el Banco del Perú, que ha ido el cliente a que le aperture una carta de crédito. ¿Y por qué ha ido a que le aperture? No sé, puede ser que él tenga plata en ese banco o el banco le esté prestando, digamos, para que haga esta importación de la mercadería. Es como cuando yo voy a un cajero, si yo voy con mi tarjeta de débito, estoy sacando mi plata, pero si yo voy con la tarjeta de crédito, estoy sacando la plata que me ha prestado el banco. Lo mismo, digamos, ¿no? Puede ser que él tenga plata o que el banco le esté prestando. Entonces él va, digamos, y, y instruye que le aperturen esa carta de crédito. Entonces aparece el banco emisor. Ese banco emisor la abre la carta de crédito, la apertura la carta de crédito y se la manda al banco confirmador, en este caso aquí al banco, digamos, Mercantil Santa Cruz, ¿no? O al banco corresponsal, digamos, ¿no? El banco corresponsal puede ser también el mismo, el banco, digamos, Mercantil Santa Cruz, ¿cierto? O puede ser el banco pagador, son, digamos, los bancos que hay. El emisor, aperturador, ¿no es cierto? O abridor es el que le elabora la carta de crédito. El banco confirmador, ya sabemos, es el que se hace codeudor de la deuda. El banco corresponsal es el que está aquí en Santa Cruz, porque seguramente que el Banco del Perú no tiene, digamos, sucursal aquí, entonces busca otro banco, porque ellos se relacionan con bancos, busca otro banco para enviar la carta de crédito, ¿no? Es el banco corresponsal o es el banco avisador, digamos, ¿no? Para que me avise a mí que soy el exportador cuando llegó la carta de crédito, ¿no? Y ese mismo banco, si ustedes quieren, puede ser el banco pagador o puede ser otro también que el banco pagador. ¿Ya? Este, eh, el banco pagador solamente lo que hace es pagar, digamos, recibe, ¿no?, la plata del banco abridor para que pague, nada más, no tiene ninguna otra obligación. Pero también tenemos el banco negociador, digamos. No es que sean distintos bancos, puede ser uno. Lo que pasa es que los bancos tienen distintos servicios. Yo este servicio lo puedo cotizar en este banco y si me conviene lo contrato este servicio en este banco. El otro servicio puedo ir a contratarlo en otro banco, digamos. ¿Cuál es el banco negociador o banco aceptante? Es el banco cuando yo voy y negocio una carta de crédito, digamos, vendía crédito a 90 días. Entonces, ya la mandé la mercadería, pero de aquí a 90 días me van a pagar y necesito plata, digamos, para seguir produciendo. Entonces voy a un banco y le digo, quiero que me negocie esta carta de crédito. Es decir, que me compre la deuda, en otras palabras. Y él me dice, vale tanto. Entonces me la puede comprar y yo, digamos, le voy a entregar a él, ¿cómo se llama? Ella va a ser el que la va a cobrar la carta de crédito. Ya no, yo, porque ya yo la he vendido. Ha habido un banco que me ha comprado. Ese es el banco negociador. ¿Listo? Entonces, fíjense, pueden haber muchos bancos, puede ser el mismo, digamos, que cumpla todas las funciones. Ahora, eh, hay un cuadrito, Ariel, un ciclo, digamos, donde empezamos nosotros el ciclo, del ciclo, desde la apertura, un cuadrito que usted tiene, que me mostró ahora en la mañana. ¿Ese ingeniero? Bueno, está, digamos, el exportador, que es el beneficiario, bueno, está el banco. Bueno, sí. Por ejemplo, está el importador, digamos, en este caso está en el Perú,
que se llama el ordenante. Entonces, ese ordenante ordena al banco abridor a que le abran la carta de crédito. El ordenante se va a su banco y le ordena al banco que le aperture una carta de crédito, ¿no? Ya hemos dicho, puede ser que él tenga plata o que el banco le esté prestando. Entonces, el banco le dice, señor, lléneme este formulario. Y él le va a llenar un formulario de solicitud de apertura de carta de crédito, donde hay una serie de datos ahí, ¿no es cierto? De solicitud de apertura, ¿sí? ¿Sí? Este formulario, ¿no es cierto? Que dice solicitud de apertura de carta de crédito. Y entonces el cliente tiene que llenar este formulario. ¿Y de dónde saca los datos el cliente para llenar este formulario? ¿De dónde saca los datos para llenar este formulario? Del contrato que él tiene, ¿no es cierto?, que han convenido entre comprador y vendedor, saca todos los datos y llena este formulario. Y al final lo firma y se lo entrega al bancario, al Departamento de Comercio Exterior. Y ese señor le dice, señor, vuelva a hacer en 48 horas, 72 horas, que le entregamos su carta de crédito. Vuelve y ya está lista la carta de crédito, ya la elaboró el banco, ¿cierto? Es un documento, ya un formulario que tiene el banco, ¿no es cierto? ¿Y de dónde sacó el banco para llenar estos datos que él ha elaborado? De esta modelo, de esta solicitud de carta de crédito que le dejó el cliente, le dejó firmada. De ahí sacó los datos y ya elaboró él ya su formulario, que es la carta de crédito, donde aparecen unos datos que nosotros ya no entendemos, ¿no es cierto? Aparece que el nombre, dirección del banco receptor se llama el nombre, el nombre y dirección del comprador se llama Juan Pérez, pero aquí ya no se llama Juan Pérez, se llama 0007XL. Ya no entendemos nosotros porque ya son codificaciones entre bancos, ¿cierto? Entonces llena todo esto, ¿no es cierto? ¿De dónde saca los datos? Del formulario de solicitud de carta de crédito que le entregó el cliente al banco. De ahí lo llena. Entonces, el banco abridor la envía esa carta de crédito al banco avisador, ¿a dónde? Aquí a Santa Cruz. La envía, hemos dicho que la va a enviar, por ejemplo, al banco mercantil. Llegó la carta de crédito, el banco no me la puede enviar a mí porque se tiene él que relacionar con otro banco. Ya es puro banco, el banco del cliente y mi banco, digamos. Llegó al banco mercantil Santa Cruz, que es el banco avisador. ¿Qué es el banco avisador? Que le están pagando porque el banco aperturador no tiene sucursales, entonces le han pagado para que me avise. Llegó el banco aquí al banco mercantil, llegó la carta de crédito al banco mercantil Santa Cruz y la señorita de ahí alzó el teléfono y llamó a mi empresa y le dijo, ingeniero Choque, que es el exportador aquí, ingeniero de Choque, Sulcata, ya llegó, por favor, pase por mostradores del Banco Mercantil Santa Cruz a retirar su carta de crédito que le ha llegado de Lima, Perú. Entonces el ingeniero Choque lo llama a su mensajero, que es el señor García Almendra Ariel, y le dice, Ariel, anda al banco y tráeme esa carta de crédito. Se va al banco Ariel y dice, vengo a recoger, ¿no es cierto?, la carta de crédito para la empresa tanto del señor o de la señora Cata Silvia Erika. Él viene con la carta de crédito, ¿no es cierto?, y se la entrega ya al exportador o al beneficiario. Y aquí, digamos, se cierra el ciclo de lo que nos está, del ciclo que nos ha graficado Ariel. Y entonces, el exportador, en este caso la ingeniera Choque, empieza ya, ¿no es cierto?, procede al despacho, a despachar la mercadería, ¿no es cierto? Sí, teniendo en cuenta todos los documentos que tiene que elaborar, ¿no es cierto? Aquí en la carta de crédito ella tiene que tener cuidado, ¿cierto? Cuando dice, por ejemplo, beneficiario, no me diga, bueno, válida hasta.
aquí tiene que haber una fecha hasta cuándo es válida la carta de crédito. Si decía que era válida hasta hoy día y ella recién mañana lleva los documentos, ella ya no cumplió. El cliente si quiere le paga y si no quiere no le paga porque ella no cumplió. Luego dice fecha de embarque. La fecha de embarque, hay una fecha de embarque y hay otra fecha de validez de la carta de crédito. Lógicamente que la fecha de validez es a posteriori de la fecha de embarque, porque yo tengo que tener un tiempo de elaborar todos esos documentos, porque no todos los documentos que me he comprometido los elaboro yo. Yo elaboro la factura y la lista de empaque, pero todo lo demás, ¿no es cierto? El seguro, la póliza, la entrega en la aduana, ¿no es cierto? Tengo que ir al ministerio a que me firmen, ¿no es cierto? El certificado de origen. Me dice, no está ahorita ¿cómo se llama? El señor que trabaja aquí, venga mañana, venga pasado mañana, hacer una huelga, o sea, no sé dónde, ¿no es cierto? Entonces, siempre la fecha de validez es posterior a la fecha de embarque. Objetivo de la carta de crédito hay que poner ahí la descripción de la mercadería, ¿no es cierto? Y el monto en dólares hay que poner el monto en número y en letra, ¿cierto? Luego atrás dice, ¿no es cierto? Todos los documentos que nos hemos comprometido, ¿no? La factura, la lista de empaque, etcétera. Y también dice seguramente el término que nos hemos comprometido, si ha sido FOB, si ha sido C más F, si ha sido SIP, y también debe decir embarques parciales permitidos, no permitidos. Si hemos dicho que va a ir todo en un solo despacho, entonces debe decir embarques parciales no permitidos. Y si lo vamos a enviar por despacho, tiene que decir embarques parciales permitidos. Eso es muy importante. También, digamos, transbordo. ¿Va a haber transbordo o no va a haber transbordo? Eso hay que ver, ¿no? Si no va a haber, entonces ponemos transbordo no permitido. Quiere decir que el camión sale de aquí, si estoy enviando el camión sale de aquí, no puedo cargar en otro camión, el camión que sale de aquí de Bolivia tiene que llegar hasta Lima. Entonces hay que averiguar si los camiones bolivianos están entrando a Lima o no los dejan. Si no los dejan, quiere decir que el transbordo no es permitido y de eso debe aparecer en la carta de crédito. Yo llegaré a esta frontera y cargaré a un traslado, digamos, mi mercadería a un camión del Perú para que ya sea el camión peruano el que lleve, digamos, hasta destino final, que en este caso Lima, Perú, ¿no? Bueno, agregar su confirmación, decíamos, ya sabemos lo que es la confirmación, ¿no es cierto? Donde el banco se hace co-deudor, ¿cierto? Y condiciones especiales, bueno, una condición especial puede ser, por ejemplo, todos los gastos en Bolivia los hago yo exportador y todos los gastos fuera de Bolivia los hacemos importador, o si yo no tengo plata exportador, todos los gastos pagarlos vos. Es decir, ya nos hemos puesto de acuerdo nosotros eso en el convenio. Ahora, los exportadores exportan su producto porque ganan más, no necesariamente. Yo diría que más bien ganan más con el mercado, vendiendo aquí al mercado interno. ¿Y por qué exportan entonces? Exportan porque el mercado nuestro es muy chico, digamos. No hubiesen crecido los soyeros, los azucareros, etcétera, si no exportaran, porque nuestro mercado es chico. Entonces, hay muchas empresas que la forma, digamos, de crecer es buscando, digamos, clientes fuera del país, ¿cierto? Y enviando mercaderías, digamos, de mi país a otros países, que eso es que es lo que se llama la exportación, ¿cierto? Entonces, claro, antes, digamos, era complicado exportar, ¿no es cierto? Difícil hoy, digamos, con la globalización, ¿no es cierto? Con la tecnología, etcétera, digamos, ya es mucho más fácil. Antes era complicadísimo exportar, digamos, solamente exportaban las empresas grandes. Hoy, digamos, empresas medianas, pequeñas, ya exportan, ¿no es cierto? Porque nuestro mercado es chico, compramos poco. ¿Y por qué compramos poco? Porque tenemos poca plata en el bolsillo. Entonces, no le queda más a la gente que buscar, digamos, compradores fuera del país. Eso, digamos, así rápidamente en lo que se refiere al comercio exterior, ¿no? Esta sería la última unidad. Entonces, si hay alguna consulta, ustedes tienen un documento que pueden leerlo también, ¿no es cierto? Pero yo le decía al otro